¿Qué tal, queridos hermanos? Quiero explicarte el día de hoy el sentido del Viernes Santo. En este Viernes Santo celebramos en la Iglesia Católica la muerte de Jesucristo. Y esta muerte, hecha por Jesucristo por consecuencia de su propia predicación y también para salvación de todos. Es interesante, queridos hermanos, que en este Viernes Santo, ante el sufrimiento y la muerte, Jesucristo nos invita a saber cómo sobrellevarla, cómo asumirla de mejor manera. Y más en este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, muerte y también sufrimiento por esta gran enfermedad. Tres cosas, queridos hermanos, que nos invita Jesucristo a realizar. La primera, aceptar. Es interesante que Jesucristo en la oración, en el Huerto de los Olivos, en el propio capítulo 17 del propio Evangelio de San Juan, nos comenta lo siguiente: acepta la propia muerte y el sufrimiento que viene. Más adelante es interesante que el propio Cristo, cuando van y lo buscan, Él dice: yo soy, aquí estoy. Segundo paso, queridos hermanos, ante el sufrimiento: atiende al problema. Porque pareciera ser que muchos de nosotros pensamos que sin hacer nada se resuelven los problemas, y no es así. Cristo más adelante también dice: yo soy Dios, soy Rey, cuando le pregunta a Pilato. Asume, por tanto, el desafío, y lo asume sabiendo que su Padre Dios no lo abandonará, ni tampoco su propia madre. Tercera cosa, queridos hermanos, ante el sufrimiento y la muerte, que Cristo nos invita a realizar: se atreve a hacer cambios ante el sufrimiento. Es decir, muere por nosotros y acepta la muerte, y al aceptarla, sabe que estará acompañado por su Dios Padre. Y es precioso darnos cuenta que antes de morir Jesucristo dice: todo está cumplido. Por tal motivo, Cristo, queridos hermanos, se atreve a dar un sentido distinto a la muerte. No es el fin de la existencia, sino más bien el cumplimiento de la propia voluntad por la cual Dios nos ha dado la existencia. Por tal motivo, queridos hermanos, en este Viernes Santo, poder asumir la muerte y también el peligro, aceptando, atendiendo y atreviéndonos, queridos hermanos, a ver la muerte no simplemente como el fin, sino el inicio de una vida en plenitud con Dios. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Quiero explicarte el día de hoy el sentido del Viernes Santo. En este Viernes Santo celebramos en la Iglesia Católica la muerte de Jesucristo. Y esta muerte, hecha por Jesucristo por consecuencia de su propia predicación y también para salvación de todos. Es interesante, queridos hermanos, que en este Viernes Santo, ante el sufrimiento y la muerte, Jesucristo nos invita a saber cómo sobrellevarla, cómo asumirla de mejor manera. Y más en este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, muerte y también sufrimiento por esta gran enfermedad. Tres cosas, queridos hermanos, que nos invita Jesucristo a realizar. La primera, aceptar. Es interesante que Jesucristo en la oración, en el Huerto de los Olivos, en el propio capítulo 17 del propio Evangelio de San Juan, nos comenta lo siguiente: acepta la propia muerte y el sufrimiento que viene. Más adelante es interesante que el propio Cristo, cuando van y lo buscan, Él dice: yo soy, aquí estoy. Segundo paso, queridos hermanos, ante el sufrimiento: atiende al problema. Porque pareciera ser que muchos de nosotros pensamos que sin hacer nada se resuelven los problemas, y no es así. Cristo más adelante también dice: yo soy Dios, soy Rey, cuando le pregunta a Pilato. Asume, por tanto, el desafío, y lo asume sabiendo que su Padre Dios no lo abandonará, ni tampoco su propia madre. Tercera cosa, queridos hermanos, ante el sufrimiento y la muerte, que Cristo nos invita a realizar: se atreve a hacer cambios ante el sufrimiento. Es decir, muere por nosotros y acepta la muerte, y al aceptarla, sabe que estará acompañado por su Dios Padre. Y es precioso darnos cuenta que antes de morir Jesucristo dice: todo está cumplido. Por tal motivo, Cristo, queridos hermanos, se atreve a dar un sentido distinto a la muerte. No es el fin de la existencia,
Maestro y Señor, ha sido detenido, torturado y condenado a muerte. Su amor sin reservas, su anuncio de un Dios que es Padre y que ama de un modo especial a los pecadores, su invitación a transformar el corazón y la vida, su lucha contra todo lo que oprime a las personas, lo han conducido hasta aquí. Los poderes civiles y religiosos de su tiempo no han soportado su forma de hablar y vivir. Sus amigos le han dejado solo. Nosotros, hoy hemos acompañado a Jesús en su camino hacia la cruz. No somos mejores que los que lo condenaron, ni somos mejores que los que lo abandonaron. Como los apóstoles y los discípulos, somos débiles y pecadores, pero como ellos también, y gracias a su testimonio, nosotros hemos creído que de aquella cruz nace la vida, la única verdadera vida. Por eso nos reunimos en silencio para contemplar y rezar con toda nuestra fe y con todo agradecimiento. Te rodillas, por favor. De pie, por favor. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que reina por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Desde los sufrimientos del siervo de Yahvé, relatado por la primera lectura hasta el relato de la pasión de Cristo, narrado por San Juan, nos recuerda que la historia de nuestra salvación ha pasado por la prueba más grande de amor que Dios Padre nos ha dado al enviar a su Hijo. Por su muerte y resurrección, Cristo nos ha salvado. Escuchemos atentos estos relatos. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaban desfigurados de semblante, que no tenía aspecto de hombre. Pero muchos pueblos
y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.
Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, viendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús no les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, lo sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Maleo. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero antes a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera y hizo entrar a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás volvió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa a Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. así sí se cumplió lo que había dicho Jesús. Indicado de qué muerte iba a morir, entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí
para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿O que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y le mandó a soltar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí les traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes a crucificarlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él otros dos, uno de cada lado. Y en medio de Jesús, Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno y el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa y hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, por eso se dijeron. No la rasguemos, sino echemos fuerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de los Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre. Mujer, allí está tu hijo, Luego dijo al discípulo. allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. A
Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas, por favor. De pie, por favor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio de testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebraron ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas. Según se acostumbraba a enterrar entre los judíos, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía, y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, estamos celebrando el día de hoy nuestro Viernes Santo. En este día celebramos la pasión y muerte de Jesucristo. En nuestra vida, queridos hermanos, nadie se puede escapar de sufrir y de sentir miedo por la propia muerte. En ocasiones hay algunos grupos pseudo-religiosos que dicen: pare de sufrir. Hay muchas ofertas de felicidad el día de hoy que no nos ponen cara a cara a darnos cuenta de que podemos sufrir, de que podemos, queridos hermanos, nosotros tener ese miedo a la muerte o al sufrimiento. A veces, hermanos, por no querer tocar el sufrimiento o no tener en nuestra cabeza que la muerte existe, hacemos a las personas inútiles,
Es alarmante, queridos hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, hay mucha gente viviendo con ansiedad, depresión y hasta con pensamientos suicidas. Claro, lo que estamos viviendo no es alentador, no es bonito, no es color de rosa, no todo es alegría. Pero es hermoso, hermanos, que Cristo el día de hoy nos ayuda y nos invita y nos enseña a cómo sobrellevar este miedo, a cómo sobrellevar, queridísimos hermanos, la propia muerte. Quiero compartir con ustedes pequeña experiencia que viví al estar aquí en Dolores Hidalgo y tener a mis papás dentro del hospital enfermos de COVID. Lo comento, hermanos, no porque yo sea una gran persona o sea un super sacerdote, no. Lo comento porque es una cosa real y porque creo que Dios, en su misericordia, a este pequeño elemento del clero lo ha utilizado para hacer cosas al menos buenas. Recuerdo, hermanos, que al estar fuera del propio hospital, formado con las demás personas esperando que nos dieran resultados de nuestros propios enfermos, se sentía un aire de tristeza, un aire de dolor. Estar esperando 1 hora, 2 horas a que venga un doctor disfrazado, ¿verdad? Casi como un astronauta, y que te dijera que tal vez tu familiar estaba cada vez peor. Esos momentos eran de angustia, eran de desesperación. Tardaba un poco más el doctor y uno estaba imaginando terribles cosas en la cabeza. De repente, mientras uno esperaba, hermanos, a que le dijeran cómo estaba tu enfermo, pasaban carrozas al entrar al propio hospital y la gente que estábamos formadas nos veíamos el uno al otro, pudiéndonos decir: ¿será tu enfermo? ¿Ya murió tu familiar? Había momentos horribles. Y más
después de aceptar que era, después de aceptar el sufrimiento, es hermoso darnos cuenta que Él le da otro significado a ese sufrimiento y a la muerte misma. ¿Qué significado le da la muerte? Una vida en plenitud. Cuando uno, hermanos, de veras cree en la vida eterna, trata de creer en la vida eterna y muere un familiar tuyo, uno de veras, queridos hermanos, puede decir, ya está con Dios. Aceptar que existe la muerte, pero no es el fin de la vida, es el inicio de la vida en plenitud con Dios. Darle otro significado. Y tercera cosa, hermanos, que Cristo nos invita para asumir el sufrimiento y la muerte, cambiar. Esto que nos está pasando, no podemos salir otra vez igual. Necesitamos cambiar cosas de nuestro interior. Nos hemos dado cuenta que al estar sin hacer nada en nuestra casa, demonios en nuestro propio corazón, vicios arraigados en nuestra propia conducta, aparecen y nos atormentan. Pornografía, no saber cómo tratar al otro, desesperación, no sabernos cuidar en la salud. Necesitamos cambiar. No es válido, queridos hermanos, que tanta gente haya muerto igual que Jesucristo y nuestra vida siga siendo la misma. Necesitamos cambiar. Y ese cambio significa la resurrección, cosa que el día de mañana estaremos celebrando. Por tanto, hermanos, no somos la religión que le gusta el masoquismo y sufrir. Somos la religión que ha aprendido a darse cuenta que el sufrimiento y la muerte son parte de nuestra vida y que necesitamos afrontarlo. Necesitamos darle otro sentido y necesitamos hacer cambios en nuestra vida. De pie, por favor. Vamos ahora a entender nuestra oración universal. Una parte será cantada, otra parte dicha por el sacerdote. Nos estarán indicando a qué hora sentarnos, a qué hora ponernos de pie. Pongamos atención y hagamos caso a las indicaciones, por favor. Oremos, queridos hermanos. Rodillas, por favor. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas, por favor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. De pie, por favor.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Te rodillas, por favor. Oremos también por nuestro obispo José Benjamín Castillo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te rodillas, por favor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concede nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fe bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Te rodillas, por favor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira benignamente la ley de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te rodillas, por favor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, le confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia. Oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas, por favor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro
por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concede que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas, por favor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira cómo da a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas, por favor. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuele a las familias y la salvación de todas las víctimas que han muerto. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para los cristianos, Iván. De rodillas, por favor. Oremos, hermanos queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre el mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a pasar a otra parte de nuestra celebración, que es la oración de la Santa Cruz. Vamos a escuchar la misión. Para los cristianos, la cruz es el instrumento elegido por Cristo para nuestra salvación. Es el signo del amigo que entrega su vida por aquel que ama. Desde la cruz, Cristo es proclamado Redentor y Salvador. Recibamos ahora en medio de nuestra asamblea la cruz de Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Dispongámonos adorando a nuestro Salvador, porque Él ha muerto para darnos vida. Todos nos uniremos a la cruz.
De pie, por favor. De pie, por favor. De pie, por favor. Ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, haciendo caso a las indicaciones de la Santa Sede, de la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, y también haciendo caso a nuestro señor obispo Benjamín Castillo Plasencia, en la circular que mandó a los sacerdotes el 5 de marzo de este año, no haremos la adoración de la Santa Cruz de manera particular como estamos acostumbrados. Solo lo va a hacer el sacerdote, un servidor. Ya le hemos hecho la adoración de la cruz, al hincarnos, al estar de pie. Entonces, para evitar, no vamos a formarnos, no vamos a hacer adoración de la cruz como anteriormente estamos acostumbrados, haciendo caso a nuestras autoridades eclesiásticas y también a nuestras autoridades civiles.
de nuestra celebración, que es la distribución de la Sagrada Comunión. Vamos ahora por tanto, los ministros de la Sagrada Comunión, un servidor, a ir por las hostias consagradas que están en la capilla del Santísimo. Hacemos un canto eucarístico, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, por tu misericordia, seamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
De tiempo, por favor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pequeño aviso, ya de mañana la vigilia pascual es a las 9 de la noche. Las puertas de nuestra parroquia estarán abiertas para la celebración. Solo estará un poco oscuro el templo al inicio, pero tratemos de venir los que podamos. Traigamos nuestro cirio pascual o nuestro cirio de nuestras propias casas para que sean luz en medio de la oscuridad. También tener en cuenta que de mañana es sábado santo, no sábado de gloria. Ese término se dejó de usar en 1951 para que por favor empecemos a decir las cosas como son. Gracias por su atención. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y consolide su eterna bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a retirarnos en silencio, recordando que estamos conmemorando la propia muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos mañana la gran resurrección.
Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Quiero explicarte el día de hoy el sentido del Viernes Santo. En este Viernes Santo celebramos en la Iglesia Católica la muerte de Jesucristo. Y esta muerte, hecha por Jesucristo por consecuencia de su propia predicación y también para salvación de todos. Es interesante, queridos hermanos, que en este Viernes Santo, ante el sufrimiento y la muerte, Jesucristo nos invita a saber cómo sobrellevarla, cómo asumirla de mejor manera. Y más en este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, muerte y también sufrimiento por esta gran enfermedad. 3 cosas, queridos hermanos, que nos invita Jesucristo a realizar. La primera, aceptar. Es interesante que Jesucristo en la oración, en el Huerto de los Olivos, en el propio capítulo 17 del propio Evangelio de San Juan, nos comenta lo siguiente: acepta la propia muerte y el sufrimiento que viene. Más adelante es interesante que el propio Cristo, cuando van y lo buscan, Él dice: yo soy, aquí estoy. Segundo paso, queridos hermanos, ante el sufrimiento: atiende al problema. Porque pareciera ser que muchos de nosotros pensamos que sin hacer nada se resuelven los problemas, y no es así. Cristo más adelante también dice: yo soy Dios, soy Rey, cuando le pregunta a Pilato. Asume, por tanto, el desafío, y lo asume sabiendo que su Padre Dios no lo abandonará, ni tampoco su propia madre. Tercera cosa, queridos hermanos, ante el sufrimiento y la muerte, que Cristo nos invita a realizar: se atreve a hacer cambios ante el sufrimiento. Es decir, muere por nosotros y acepta la muerte, y al aceptarla, sabe que estará acompañado por su Dios Padre. Y es precioso darnos cuenta que antes de morir Jesucristo dice: todo está cumplido. Por tal motivo, Cristo, queridos hermanos, se atreve a dar un sentido distinto a la muerte. No es el fin de la existencia, sino más bien el cumplimiento de la propia voluntad por la cual Dios nos ha dado la existencia. Por tal motivo, queridos hermanos, en este Viernes Santo, poder asumir la muerte y también el peligro, aceptando, atendiendo y atreviéndonos, queridos hermanos, a ver la muerte no simplemente como el fin, sino el inicio de una vida en plenitud con Dios. Hasta pronto.